Loto de Polla presenta Sorbos de Copa. Las historias y anécdotas más fascinantes de los mundiales de fútbol en las voces de Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela. Un podcast de engancha.cl. Capítulo 2. Todo sobre arqueros. Detenerse en cada mundial es atesorar su canción oficial, identificar el año con nuestras vivencias y recordar sus mejores goles. Las cámaras se van con los festejos y los hinchas. La mayoría de las historias se construyen a partir de un gol. El Me Pongo de Pie de Carcuro es gracias a un gol italiano en la final a España 1982. El Justicia Divina de JM surge del fierrazo con que Leonel Sánchez abrió la ruta contra los soviéticos en Arica el 62. La mano de Dios terminó con la pelota en el arco de Inglaterra. Edu Vargas y Charles Aranguis nos pusieron la piel de gallina con sus goles a España en el Maracaná. Y así sigue la historia. Ronaldo le hizo 2 a Alemania en la final de Japón y Corea. Los germanos se desquitaron metiéndole 7 en 2014. Goles y más goles, de cabeza, de penal, de derecha, desde lejos, desde cerca. Pero ¿sabemos cuántas atajadas hay por partido? ¿Cuántas veces un arquero dejó su arco en cero? ¿Quién fue el mejor? Yachín, Casillas, Courtois, Mazurkiewicz. Con una tajada se ganan partidos. Con un error de portero se pueden perder campeonatos. Son héroes, son villanos, son leyendas que visten distinto al resto y que en este capítulo recordaremos con sus personalidades únicas, sus tapadas y sus grandes jornadas. Somos Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela y esto es Sorbos de Copa. Bien, hoy día vamos a ir con los arqueros porque vaya que tenemos una lista grande para compartir, para conocer secretos, historias, grandes atajadas. Hay de todo, Rodrigo, con aquellos con los cuales los técnicos comienzan su equipo, comienzan a dibujar su pizarra. Yo sé que es un puesto además que a ti te seduce de manera particular. ¿Sí? Arquero de liga. Es verdad, el único que ocupa guantes. Decía yo, el que viste distinto, pero aquel que se transforma en leyenda. Hoy día vamos a hablar de algunos que han pasado por distintos mundiales. Yo voy a empezar con uno que le dicen Tony. Vamos disparando, vamos a disparar distintas historias sobre arquero. No se llama Antonio, pero le dicen Tony, y es Harald Schumacher. Hoy con 68 años, jugó 2 mundiales, ambas veces fue subcampeón. Mira el registro, llegó a la final con Alemania el 82, la perdió contra Italia, y el 86 también recibió 3 goles en esa final contra Argentina. Jugó en el Colonia, en el Schalke 04, fue a Turquía al Fenerbahce, jugó en el Bayern Múnich y jugó en el Borussia Dortmund. Pero de pronto la historia que más recordamos es aquella que le valió el apodo de El Verdugo de Sevilla. El 8 de julio del 82, en esa ciudad, en el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, Alemania y Francia protagonizan el que creo es uno de los partidos más memorables en la historia de los mundiales. Es una semifinal, es la selección francesa de Platini, de Tigana, de Tresor, y empatan 1-1 en los 90 minutos. ¿Ya? Van a la largue, ganaba Francia 3-1, lo empata Alemania 3-3 y van a los penales. Por primera vez un partido de Copa del Mundo se define vía penales, en la instancia que sea, en este caso una semifinal. Y ganan los alemanes con 2 atajadas de Harald Schumacher. ¿Cuál es la historia? En pleno partido, minuto 62, un pase de Platini con pinza para Batistón, Patrick Batistón. A la entrada del área sale al bulto Schumacher y no es que lo bote, lo destruye. Le rompe las costillas, le bota 2 dientes. El árbitro ni siquiera le saca amarilla. El árbitro no cobra nada. El árbitro cobra saque de meta porque la pelota se va hacia afuera. Y de pronto lo que más roncha sacó es que Schumacher mascaba chicle, le daba la espalda a Batistón y ni lo infló, ni lo miró. El pobre Batistón se fue en camilla, estuvo varios meses sin jugar. Y quiero recoger un extracto de un libro que se llama Los Bad Boys del Fútbol, de Jean-Philippe Bouchard, que habla de este verdugo de Sevilla. Una semana después de los hechos, cito de textual, Schumacher visitó a Batistón, que guardaba reposo junto a su familia en Metz. ¿Se disculpó? Se pregunta. No, con exclamación. Se explicó justificando, es el riesgo que corremos, le puede tocar a cualquiera, a mí me puede pasar mañana mismo, entre profesionales no hay lugar para la compasión. Y dijo después, si es que le hace ilusión le pagaré los dientes a Batistón. Es de esos villanos, de esos arqueros que tiene odio, tiene alegrías. Y una cosa más, cuando se juega el Mundial y la final de Argentina,
él todavía jugaba y escribe una autobiografía. Ya habla de droga, habla de doping en la selección alemana. Naturalmente eso le costó la carrera en la selección y le generó el título de odiable. Como dice este libro, un bad boy del fútbol. Pero un buen arquero. Arquerazo. Arquerazo. O sea, porque más allá de la imagen esta perturbadora del asesino, era un buen gran arquero. Un arquerazo, imagínate, atajó esos penales. Tiene otra particularidad en México 86, que se confunde de pronto con uno que vamos a tocar más adelante, con Jean-Marie Pfaff, los dos rubios, los dos crespos, y jugaban con una tenida de un solo color. Ustedes saben la historia de Morón, que se inspira en Schumacher para traer el amarillo completo a Colo-Colo. Pero Harald Schumacher, Toni Schumacher, el verdugo de Sevilla, insisto, es distinto a todos, es villano, es héroe, pero era bueno para atajar. Es un grande en la historia de los mundiales. Yo quiero partir con los arqueros, pero por el final. Yo sé que son arqueros mundialistas, pero me parece que a puertas de que comience la Copa del Mundo, es el último gran héroe de los arqueros, que todavía no juega el mundial, pero está ahí al borde, que es Andrew Redmayne, que es el australiano de 33 años que se transformó en el verdugo de los peruanos en el repechaje, que los dejó al margen de el payaso le pusieron el payaso. Para atajar penal. Seguramente todos tienen la imagen de este tipo de barba larga, peladito, bailando, moviéndose de manera muy histriónica en el arco, que daba entre vergüenza ajena, yo no sé cuál era tu sensación cuando se disputó, pero que era obvio que iba a terminar distrayendo de alguna manera a los peruanos. O sea, si eres peruano lo odias, ¿no? Te cae mal. Era odiable, que entre muchas de las cosas que ocurrieron en esa definición a penales, él toma una botella de agua y donde tenía Gallese, tenía anotado a dónde iban a lanzar los australianos, o tenía su torpedo, y él se lo tira lejos, que es parte simplemente de la anécdota. Pero a mí me gustaría contar quién es Redmayne, porque más allá de lo que ocurrió ese día, el personaje arrastraba una carga emocional bien importante cuando llegó su situación. Resulta que él, de 33 años, como decíamos, a los 27 había tomado la decisión de retirarse, había pasado por distintos equipos en Australia, sin mayor suerte, le había costado muchísimo ser titular, hasta que lo recoge un entrenador y se lo lleva a jugar a Sydney. Es ahí donde recién a esa edad, cuando él había tomado ya incluso la decisión del retiro y había estudiado paralelamente para ser profesor básico, y también incluso estaba haciendo un curso de barista para trabajar en un café. O sea, él ya sabía que el fútbol no le daba para más y que tenía que tomar esa decisión del retiro. Lo reclutan en Sydney y, como suele pasar con muchos futbolistas, su historia cambia de la noche a la mañana, empieza a jugar y empieza además a ganar títulos. Pero gana un título con Sydney donde ocurre exactamente la historia que contra Perú. El tipo se pone al arco en una definición a penales y empieza con el baile y empieza con este show histriónico que le termina dando el título. Cuando ganó esa final, estaba usando una camiseta rosada, una indumentaria rosada, y había un dibujo animado que se llamaba El Baile Rosa, que era muy popular en Australia, y esto le dio mayor reconocimiento, así que empezó a salir en televisión y se hizo un tipo conocido. Después vino otra definición donde volvió a hacer lo mismo. Entonces, a lo que voy es que años después, cuando él ya se consolida como arquero y viene esta historia frente a Perú, para los australianos era un tipo conocido, era un arquero no solo que no asombró a nadie cuando ocurrió esto. Lo que sí estaba en secreto es que él iba a entrar en el minuto 120, o sea, terminaba el alargue y él ingresó para la tanda de penales, y eso sí estaba conversado con el cuerpo técnico, no lo sabían sus compañeros, pero evidentemente el shock de verlo a él entrando para atajar los penales le dio un ímpetu de energía. Aparte a Australia. que ponía cara de loco. Ponía cara de loco. A patear los peruanos. Pero él dice ser un estudioso y esperó el momento en que tirara Valera, que es el que, porque Advíncula tira un penal al palo, pero él, claro, más allá del histrionismo, ataja apenas un penal, pero es el penal decisivo, en el muere a muere, cuando ya están después de la tanda de los 5 penales, van al muere a muere, y ahí es donde él le ataja a Valera. Y él contó en una entrevista que él esperó ese penal porque de todo lo que había estudiado sabía que el penal de Valera era el más atajable, porque había tirado apenas 3 en su carrera y los 3 los había tirado exactamente igual. Lo vamos a tener en Qatar 2022. Uno que yo le saqué la cuenta, lo tuvimos en un mundial completo más un partido de 20 minutos de otro. Estoy hablando de Neri Alberto Pumpido, hoy con 65 años. Es uno de los parte de la columna de la Argentina campeón del 86. Jugaba de gris, camiseta número 18, siempre afeitado, pelo crespo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pumpido. Ok. Aparte el nombre es inolvidable, Neri Alberto, ¿no? Neri no Alberto te puedes olvidar. No te puede ir mal si te llamas así. Neri Alberto Pumpido lo ganó todo en su carrera. Fíjate, el año 86
el torneo argentino con River, que termina en abril. Le saca varios puntos a Newell's, es campeón. Va al Mundial, va a México, lo gana. Va ese mismo año a la Copa Libertadores, ¿no? Está en el grupo con Boca, empieza a avanzar, le gana la final a América de Cali. Pumpido titular de River, campeón. Y va a la Intercontinental, que se juega en diciembre contra el Steaua de Bucarest, que es, para los más chicos, de pronto no vieron esa copa, que sería el Mundial de Clubes. Acá era el mejor de América, de Sudamérica, con el mejor de Europa. Y le gana a los rumanos. Que era más sincero, digamos. Básicamente los otros nunca han competido mucho. Pero... Entonces, cuando las entrevistas a Pumpido, tú las escuchas, el tipo muy flemático dice... Y una lesión no me puede sacar, porque yo lo gané todo. Y lo ganó todo, el año 86. El tema es su carrera deportiva, sus títulos y sus lesiones. 3. Todas que te duelen al escucharlas. Si tú estás practicando y se te queda la argolla en el arco y se te sale un dedo, te duele, ¿no? Yo creo. ¿Puede pasar? Ok. Que te prepares para la Copa América del 87 en Argentina y te fractures el antebrazo. Te debe doler y te pierdes la Copa América. Pero la que más le dolió a él fue una doble fractura de tibia y peroné jugando el Mundial en Italia 90 contra los rusos. Choca con Olarticoechea, lo sacan, dice que pensaba, bueno, estamos en Italia, acaba de venir una ambulancia, no son helicóptero, nada, lo agarran los italianos en una camilla, le ponen unos alambritos y le llama la atención la poca prolijidad que tenían fue entre compañeros, no fue una falta de... No, él va a cubrir un partido que además para Argentina era súper importante porque había perdido en el debut contra Camerún, era ganar o ganar, y choca con Olarticoechea. Le queda la pierna en el aire y ahí se produce la fractura y después hay una buena nota que está en YouTube donde lo van a despedir y él se va con mucha pena, con cierta nostalgia. O sea, yo me acuerdo del partido, pero sabes que no recuerdo la imagen de la transmisión televisiva. Seguramente por la calidad en aquel tiempo era más difícil saber si que tenía una fractura de esa dimensión o si se nota. Es que él se queda en el piso mirando, la jugada sigue. Dice él que no escucha la rotura de hueso. Dice que Batista sí lo escucha y todo. Y ahí nace otra leyenda. En ese partido se da la segunda mano de Dios. Porque cuando los soviéticos en ese minuto, la Unión Soviética, atacaban a la portería de Goicoechea, en el mismo arco, o sea, en el primer tiempo estaban 0-0, Maradona saca una pelota aquí al arco con la mano. El árbitro estaba a menos de un metro, no lo vio. Surge la segunda mano de Dios. Yo una vez, cuando Pumpido vino a Chile por Olimpia el 2002, Copa Libertadores, fui por el canal, estaba haciendo la práctica y lo primero que trato de buscarle es el dedo para ver qué tenía. Y tiene como una prótesis. Y él lo que aclara es que en el famoso dedo no es que se le salga el pedazo de dedo, se le sale el cuero, lo operan y a los 2 meses estaba jugando. Sí, porque el mito es que se le había... Que había quedado el dedo en el piso y que se lo pegan. Sí, porque se había enganchado en estos... Bueno, los ganchitos que tienen los arcos para colgar las mallas, que ahí se había enganchado con el anillo. Brutal. ¿Sabéis quién era con quién estaba trabajando esa jugada? Con Bonini, por River. Es parte de la historia. Parte de la historia. Vamos con otro. Dale. Disparo yo. Este lo vamos a titular el bufón africano o el abuelo de los mundiales. A ver. Que ocurrió en Rusia 2018. Yo sé que podemos hablar de Yachimi y de arquerazos, pero también a mí me parece que es bueno contar que tiene el récord y que lo rompió el 2018 como el jugador de la FIFA más longevo en entrar a un terreno de juego. Es Essam El Hadari, de la selección de Egipto, y que en aquel mundial, el último que tuvimos presente, jugó con 45 años. Le tocó entrar en Volgogrado, en el partido donde derrotaron 2-1 a Arabia Saudita. El último, sí, y entró y atajó un penal encima. Se dio el lujo de atajar un penal. Pero la historia de él, evidentemente, más allá de este récord de tener el número de los 45 años, es de todo el tiempo que jugó por la selección de Egipto, que yo creo que es una friolera. De hecho, Mohamed Salah lo considera uno de sus grandes ídolos, a pesar de que compartieron, porque es parte de una generación dorada de Egipto que consiguió ganar la Copa de África de manera consecutiva, el 2006, 2008 y 2010. Este señor fue tetracampeón. Este señor le dice. Este señor fue tetracampeón de África, pero consiguió esos 3 títulos consecutivos. Estuvo en su selección la friolera de 22 años, 4 meses y 12 días. Jugó 159 partidos internacionales. Y su historia, que yo creo que es quizás lo más relevante que contó cuando se retiró, es que venía de tal nivel de pobreza en Egipto, en la ciudad donde él vivía, que nunca supo jugar con guantes. Entonces, cuando lo reclutó el primer club profesional de la segunda división de aquel entonces, lo probó, lo dejaron y
pidió si podía jugar sin guantes. Jugó los 2 primeros partidos sin guantes porque él no tenía la noción de cómo era jugar con Ahora, esta actuación de él le rompe la marca a Mondragón, ¿no? Sí. Mondragón alcanza a ser el jugador más longevo con unos pocos minutos que juega en Brasil 2014. Sí. Estábamos allá y me acuerdo que no dejan entrar al hijo. ¿Te acuerdas que él quería celebrar y por las estrictas medidas de seguridad, que era simbólico, no le permiten entrar al cabrón chico a la cancha porque después él no iba a seguir jugando? Colombia avanza de etapa, le ganó Uruguay. Tú estabas ahí. Porque yo me acordé de la anécdota, pero no sabía con quién estaba. Es que contémosle a la gente. Mundial de Brasil 2014, último partido de Colombia en la fase de grupo. De Colombia en la fase de grupo. Yo me quedé en el estadio hasta muy tarde y veo esta imagen. Y de hecho le pido a una cámara que los vaya a grabar y se enoja Mondragón. Sí, claro. Se enoja Mondragón y saca el camarógrafo nuestro. Porque sí, no. Era una escena muy íntima y él tenía ese dolor de que no podía meterse a la cancha parte de su familia. Mondragón, de los buenos que vimos en Colombia, la historia de los guantes del egipcio es buena. Tengo otra de guantes, con un cracazo. Tú sabes que, a ver, el mejor gol de los mundiales, tenemos claro cuál es, ¿no? Sí, no hay duda de eso. Maradona se lo hace a un arquero de qué nacionalidad. Inglesa. Ya. La mejor atajada, dicen, de los mundiales, y acá consideran, más allá de la maniobra, más allá del gesto técnico, es ¿a quién se lo atajas? Un inglés a Pelé. Ya. El año 70, fase de grupo, en Guadalajara, juega Inglaterra contra Brasil. Y había un arquero que se llamaba Gordon Banks, que se murió hace poco. Tenía cáncer y todo. El 72 tiene un accidente, pierde un ojo. No tenía visión. Y Gordon Banks fue campeón con Inglaterra en 1966. Era el arquero titular de esa selección. Juega el 70. Y era un arquerazo, medio esmirriado, medio flacucho, no tan imponente, pero volaba como una ardilla. Y hay una jugada de Jairzinho, saca un centro y lo que hace Pelé es, fundamentalmente, patearle un penal con la cabeza. Como dicta el manual, abajo, bote, es gol seguro. No sabe de dónde sacó las manos Gordon Banks para atajar y la pelota sale por arriba del arco. Yo les recomiendo buscarlo en YouTube porque es algo que podemos comprobar. Y después le hacen una estatua incluso en el Stoke donde jugó. No jugó en clubes tan grandes, Gordon Banks, pero entrevistan a Pelé y dice, no, eso fue gol. Dice, yo metí un gol. El problema es que Banks la sacó. Pero es impresionante, es una tajada que es difícil de hacer. Gordon Banks contaba después que cuando va a México se da cuenta que los arqueros mexicanos y latinoamericanos jugaban con una talla más de guante y él, no me lo vas a creer, jugaba con guantes de jardinero, los que ocupáis para mover el musgo, el pastito en tu casa. Dicen, yo esto no lo creo tanto, que se ponía chicles para la adherencia. Yo creo que eso que no es verdad, pero es parte del mito. Pero ahí se da cuenta que existían guantes con una talla más y que tenían esta goma con los hoyitos, todo para la adherencia. Gordon Banks está considerado incluso mejor que Lev Yashin en esos años. Es un arquerazo, es un arquero, insisto, que levantó la Copa del Mundo del 66 y que es protagonista de la mejor atajada de los mundiales, ni más ni menos que al gran Pelé. Sí, es difícil meterse en el tema de los arqueros porque uno es la calidad, como lo que estamos hablando, y yo creo que otra cosa tiene que ver con los afectos o con el carisma. Y la personalidad que tienen. Como en el caso de René Higuita, porque yo creo que Higuita marca una generación completa en los 80 y 90, pero su historia con los mundiales, hacía la reflexión hoy día cuando preparábamos el capítulo, me da la sensación que lo de Higuita es similar a lo de Caselli en Chile. O sea, Higuita fue y virtualmente fracasó en los mundiales. Porque uno recuerda Italia 90 con este Higuita que llega en un momento culmine de su carrera, con su impronta, con su pelo, con sus ganas de salir jugando con el pie. Recuerden que en ese entonces, o los que no saben, se le podía devolver la pelota al arquero y el arquero la podía tomar las veces que quisiera con la mano dentro del área. De hecho, a mí también me gustan ese tipo de deportistas, que su impronta hace que cambie las reglas del juego. Y tú sabes que esto de que Higuita jugara tanto con los pies impulsa a la FIFA a darle mayor dinamismo y es él el que provoca, entre otras cosas, que se cambie el reglamento. Higuita, la historia es conocida, en el Mundial de Italia 90 frente a Camerún va perdiendo 1-0 Colombia y él en el alargue intenta gambetear a Roger Milla, le quitan la pelota y terminan 2-0, un papelón para el pobre Higuita.
Pero yo creo que más dramática es su historia posterior, es la de Estados Unidos 94, porque Higuita se mantenía todavía en la primera línea, pero en el 93 viene su drama con el narcotráfico. Y viene su relación con Pablo Escobar y termina 9 meses preso. Y en la antesala del Mundial él no tenía absolutamente nada de ritmo. Entonces se pierde en el primero pasado esta historia trágica con Roger Milla, y en el segundo una historia más trágica aún, donde el gran arquero de todos los tiempos colombiano queda afuera y al margen de la convocatoria que jugó Estados Unidos 94. También tiene una estatua en Medellín donde hace el escorpión, y lo último que quiero contar de Higuita, que tiene 1000 historias por contar, que estuvo en un reality show, y yo fui a Medellín a su casa. Estuve en la casa con René Higuita, que estaba solo en su casa en las afueras de Medellín. Lo cuento esto con un poco de risa porque esto fue hace muchísimos años, no sé, más de 15 años, probablemente cerca de 20 ya. Y René Higuita, yo cuando fui con un camarógrafo, fuimos a hacerle una entrevista para Canal 13, porque había estado en este reality para cambiarse el rostro. Él se había cambiado la cara. Y la entrevista era muy simpática, porque él decía que, bueno, había aprovechado porque le gustaba innovar en otras cosas, pero además era tan feo que no perdía nada con cambiarse el rostro. Y estaba con una caña que ni te explico. Sí, lo que pasa es que él tuvo tan buena voluntad, porque además estaba solo en su finca, no una casa, en una finca. Y tuvo que sacar a los perros, tuvo que abrir la puerta, y todo esto se le notaba que le dolía vivir. Pero un gran tipo, nos mostró cada una de las camisetas que había guardado. Un tipo, pero muy, muy, muy querible, la verdad. Antes de la trivia te tengo la última, cortita. Jim Leighton, arquero escocés, que llamó la atención no necesariamente por las atajadas que tenía. De hecho, si tú le preguntas a la mayoría, no era un gran portero. Pero revisen el video de la inauguración de Francia 98 contra Brasil, le hacen un primer plano. Y de pronto el camarógrafo se asusta porque, es que primero se echaba vaselina en las cejas, ¿ya? Porque según él los roces en los córneres y con eso no se iba a cortar. Y no se reía, porque le decían al arquero sin sonrisa, porque cuando se reía le faltaba Zamorano, Sala, Alexis, le faltaban 4 dientes. Algunos dicen que tenía una protección y no. Los había perdido. La mamá, creo que el chico le decía no juega largo porque le va a pasar lo que le pasó, que es perder 4 dientes. Bueno, Jim Leighton era un arquero veterano para el 98, de esos arqueros a la antigua, pelo corto, claramente escocés, ¿no? Pelo medio anaranjado, rudo. Sí, no era tan ágil, pero tenía personalidad. Jugó casi 100 partidos por la selección escocesa. Va al Manchester United de Ferguson en algún minuto, pero en 3 partidos seguidos le meten 3 goles y lo sacan, y pierde y tiene que volver a jugar a Escocia. La historia de su retiro es para escribir un cuento, porque en su último partido, en una final de la Copa Escocesa, él estaba en el Aberdeen contra el Glasgow, duró 1 minuto y medio. Un fuerte golpe en la cara lo obligó a salir de la cancha en camilla, y su técnico no había llevado arquero suplente. Entonces le ganaron 4-0 y perdió por paliza, mantuvo los dientes que le quedaban, pero claramente es una leyenda del fútbol, de los mundiales, porque jugó hartos por la selección escocesa. El bueno de Jim Leighton, búsquenlo. Bueno. Si se ríe, van a ver algo negro, y es que le faltan 4 dientes. Buena historia. También es bueno que recordemos a quienes escuchan este podcast que esto no es literal. Aquí es absolutamente lo que a nosotros nos nace contar sobre los arqueros mundialistas. No es una lista ni de cerca ni de los mejores, sino simplemente las historias que nos parecen atractivas. Porque si uno hace ese recorrido, tendríamos que haber contado sobre el Yachtin, el ruso, o el soviético más bien. Fernández, Chilavert, Bartés. Tendríamos que hablar de toda la línea de esta descendencia, que es casi como una monarquía, con sus descendientes de los grandes arqueros belgas, con Jean-Marie Pfaff, Michel Prudhomme. Bueno, Prudhomme fue el mejor, jugó hasta octavos de final, y Prudhomme fue el mejor arquero en el 94. O sea, imagínate lo bueno que era. Sí, fue el mejor arquero del año ese 94. Courtois, sin ser finalista Bélgica, también el mejor arquero del último mundial. Pasa con varios. Oliver Kahn fue figura de 2002, el mejor jugador del campeonato, y se mandó un error en la final, y tiene esto de los arqueros. Con los belgas pasa que han tenido muy buenos arqueros. Sí. Yo me acuerdo de Jean-Marie Pfaff, que el 86 a mí se me confundía con Schumacher, porque eran los dos crespos, rubio, jugaban con uniformes de un solo color. Pero Pfaff creo que era un carnicero. Una vez le pegó un rodillazo a un guardalínea, dijo que no me di cuenta,
pero atajaba. Llevaba comida para él en los hoteles porque presumía que lo iban a envenenar, y una vez no le avisó a nadie y el único que se salvó fue él. Es como la historia de Barrabás. Hay un capítulo que no sé si lo habéis visto. Pero su arquero Sam, no, pero Guatón, ¿ya? Van a jugar una parte y él está a dieta porque le envenenan con torta a todos los futbolistas y todos crecen de peso, y él, el Guatón, finalmente es el flaco, ¿ya? Y No él lo figura recuerdo. en ese partido. Creo que se llama Chantilly, el capítulo de Barrabás. Eso tenía Paf, y yo creo, Rodrigo, que resume muy bien lo que hemos hablado, de que todo, más allá que atajen o no, de la agilidad que tengan, es que son personalidades que te hacen ser único. Ser arquero te hace ser, creo yo, único. Tal cual. Trivia. Vamos, cerremos con la trivia. Dispara Ya. usted, disparo yo. Aparte, la mía es fome y es media cabezona, pero no importa. Vamos. Ya, aquí lo voy a pillar. Tercer arquero de Chile en Francia 98. En Francia 98. Te puedo dar pistas. ¿Ya? Una vez le rompió con un... Carlos Teja. Ya. Ya, bien. bien. Zafé. Esto también es media ñoña esta pregunta, pero vale. Hungría versus El Salvador. Es la máxima goleada en la historia de los mundiales. Ya. España 1982. Grupo 3. Grupo 3. 10-1 fue la boleta. Sí, señor. No, impresentable. Es con alternativa porque si no sería demasiado virulenta. Ok. ¿A qué arquero le encajaron los 9 goles? Los 10 goles. Alternativa A, José Hueso. Alternativa B, Carlos Castillo. Pues hablando de Robert sería. Y alternativa Vale, C, sí. Luis Guevara. Los tres existen, los tres son jugadores Yo no me acuerdo. de aquella selección de Salvador. Alternativa C. Sí, señor. Guevara. Guevara. Bien, Sí, bien. bien. Le tengo otra, también es cabezona, ñoño. Pero te va a llamar la atención. Único arquero en un mundial, único, Ya. que le han metido un gol olímpico. Hay uno solo. Y te doy una pista. Fue en Chile. Sí. Y te doy otra. sí. Fue en Arica. Pero sí, Colombia, ¿no? Colombia lo hace. Colombia lo hace. Pero ¿quién es el que lo recibe? No lo sé. No, yo no sé. Araña Negra. Lev Yachtin. Mira, ese el es. único gol olímpico No, mundial. yo sabía que el primer gol olímpico en la historia de los mundiales era colombiano, pero no sabía ese dato. Esta es fácil. Vamos. Papita para el loro. Oye, está buena este. ¿Algún arquero marcó un gol en una Copa del Mundo? El juego. Sí. El juego. Tiro libre, un penal durante los 90. Sí. ¿Quién? Sí. No, sí. Dijiste sí o no, yo digo sí. Es decir, la alternativa es sí o no. 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 Mira, No. me equivoqué. Ya, sería todo. Qué mal, pero no importa. Nos encontramos en otros sorbos de copa. Sorbos de Copa, capítulo sobre los arqueros. Abrazo a todos. Chau. Loto de Polla presentó Sorbos de Copa con Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela, un podcast de encancha.cl. Nos puedes seguir en nuestra web, canal de Spotify y YouTube. El Kilo Producciones.